Saludos a todos los que nos estáis siguiendo. De nuevo, un nuevo episodio, programa, capítulo, fascículo, como queráis llamarle, de La Verdad. Y siguiendo un poquito, también apoyándonos en los comentarios que hemos recibido, que nos han hecho brevemente sobre el último episodio que habíamos entrado en lo que es pensamiento crítico. Parece que queréis continuar y bajar un poco más a la práctica. Sí. Saludos. Vamos a la práctica. Saludos. Se hace necesario. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico hoy en la práctica, en la vida? No sé si alguien os ha comentado también a vosotros. ¿Qué dicen? Bien, de acuerdo a lo que hemos recibido, pues aunque entramos en algunos aspectos prácticos, yo creo que según lo percibido, necesitamos ver esto, cómo se come, porque al final mucha teoría, pero tenemos que verlo en la vida actual de ahora, qué nos ayuda, qué puede ser. O sea, me han hablado mucho acerca del lenguaje nuevo que hay, en qué implicaciones tiene este lenguaje para adoctrinarnos, vamos a decir en este sentido, llevarnos por el camino que le interese a una cultura, a otra, lo que estamos viviendo. Entonces creo que debemos de tirar los tiros por ahí. Ya. Bueno, yo lo primero que pienso que hay que indicar es que ahora mismo estamos viviendo en la tendencia es al globalismo, que nos lleva a una forma de pensar única, lo que llamamos el pensamiento único, pensamiento dominante, que de alguna forma parece que nos obliga a pensar de ese modo. Sí. Lo que decíamos la semana pasada, no pienso, sino que asumo formas de pensar de alguien que ha pensado por mí. Sí, ese pensamiento crea... cuando se generaliza, siempre crea una cultura. Exacto. Siempre crea una cultura. Por lo tanto, se habla hoy de la cultura woke. Sí. Precisamente porque hay un pensamiento que nos está llevando a asumir esa cultura woke. Correcto. A verlo como natural, un montón de cosas que se están ahora normalizando, porque es importante decir que hay cosas que se están normalizando, que está haciendo que nosotros lo veamos como normal, y que al final no significa que no nos haga daño, porque lo veamos como normal no significa que no nos hace daño. Lo peor de todo es que nos están dando una dosis automatizada, porque hoy con las redes sociales, cuando uno navega en internet, existen lo que son los cookies, que te va mostrando cuáles son las páginas que tú frecuentemente visitas, y hay un sinnúmero de información nuestra que tienen que de modo automático nos van presentando lo que quieren que nosotros veamos según las tendencias. O sea, en YouTube te dice, mira, según estas son las recomendaciones para ti, por lo que tú viste te recomiendo el otro. Pero así hay muchísimos videos que no son parte de lo que yo regularmente veo y me aparecen porque nos lo van presentando automáticamente. O sea, y es masivo, es peligroso y por eso se hace necesario un pensamiento crítico que pueda filtrar ese tipo de cosas. Correcto. Yo a mí lo que realmente me preocupa y de cara a las generaciones que suben es el hecho de que no hacemos un ejercicio de filtro, de pensamiento, de pasar conceptos, ideas, noticias por el filtro de la razón o por el filtro de la verificación. Sino que los asumimos. Y en esto las redes sociales causan un daño tremendo. En este momento, sí, en nuestro país, que hemos vivido unos tiempos convulsos con nuestro vecino, las redes se están inundando de videos, de audios, textos alarmantes que nadie los filtra. Dicen que en cualquier conflicto bélico, la primera sacrificada, la primera víctima es la verdad. Cada quien narra dependiendo de su punto de vista y
Oye, lo llevó a otro término, conflicto bélico. ¿Tú ves? Sí. No, pero siempre pasa, cuando hay enfrentamientos, cada quien filtra en Rusia, Ucrania, si uno se pone a ver las noticias. La verdad es que no se sabe qué está pasando. ¿Qué está pasando? Sí, Sí, es cierto. Ahí aparece un concepto que viene del comunismo, que se llama la propaganda. Exacto, sí. Sí. Que es el vocero, el megáfono de la ideología. Repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. O cambia hábitos, crea palabras nuevas. Que algo queda. Sí, exacto. Un poco eso hoy en las redes se está viviendo. Sí. Y no filtramos, asumimos. Yo cuántas veces en la mesa con los hijos, fulano le dice, ¿habéis la noticia? ¿Habéis visto lo que dicen? Digo, ¿y eso de dónde salió? En Instagram está. Instagram es el vocero de la verdad. Al contrario, tú lo has filtrado eso. No asumas todo lo que oyes, todo lo que lees. Porque ahí lo que hablamos la semana pasada de la pereza intelectual, que es inherente en el ser humano, es la gran culpable, en principio. No pienses, deja que otro piense por ti y asume. Hablamos de las redes, hablamos del pensamiento único, pero hay otros impedimentos que anulan o que dificultan el pensamiento crítico. Santiago hablaba la semana pasada de algo, la emotividad, Sí. que podríamos llamarlo la afectividad. Sí. Por ejemplo, la familia, que es algo estupendo, fantástico, puede convertirse en un impedimento para el juicio crítico. Yo, por tendencia natural, yo justificaré a un hermano, a un hijo, a una madre, quizá no tanto a un padre, sobre todo si es ausente, ¿verdad? Hay más dificultad. Pero ¿cuántas veces no hemos visto una madre en las redes, ahí en las noticias, llorando, diciendo, pero mi hijo es un buen muchacho, el hijo acaba de matar a 2. Él roba, pero no roba motor. El hijo acaba de matar a 2, pero la madre, mi hijo es un buen muchacho, es un hombre atento, amigo de sus amigos, tal. Pero señora, lo pillaron con las manos en la masa, usted sabe. No, pero eso se juntó con gente mala, pero él es bueno. Los malos son los que lo dañaron. nosotros. Él es bueno. En nuestro país, el juicio o mi perspectiva frente a nuestros queridos vecinos, para hacer un juicio correcto, uno tiene que saber hasta qué punto ese juicio está viciado de origen. Sí. O en mi caso, ¿cuánto está mi juicio viciado cuando se refiere a mis vecinos franceses? Muy bien. Por ejemplo, en este sentido, no es que yo tengo que, porque es un ejercicio demasiado duro, es decir, tengo que retorcer mi afectividad hasta el punto de someterla a la razón, y si tengo que enjuiciar a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, tengo que hacerlo. Quizá ese ejercicio es muy extremo, pero sí el saber cuándo, el tener la humildad para saber cuándo no soy apto para emitir un juicio en un aspecto concreto. Como existe en el formato legal la inhibición de un juez que por parentesco, por amistad, por conocimiento, por tal, por cualquier tipo de interés, se tiene que inhibir en un caso. Y esa forma existe. Bien, es lo que se le dice, por ejemplo, a los psicólogos, que no podemos tratar a los familiares, porque es imposible para una persona, vamos a decirlo imposible, ¿verdad? En la mayoría de los casos, enjuiciar a alguien de nuestro entorno de una manera objetiva.
siempre va a estar viciado por cuestiones de afectividad, de proximidad, de intereses también. Tenemos intereses comunes y entonces yo voy a intentar, si yo tengo un conflicto con cualquier familiar, yo voy a intentar sacar mi parte, mi razón, decir lo que yo pienso. Pues eso puede estar viciado precisamente por otras cosas. Entonces es importante lo que tú decías, ¿verdad? Que hay momentos en que nosotros debemos de pensar que no estamos aptos para hacer algunos juicios. Exacto. No por pereza intelectual, sino por honestidad intelectual. A mí, por ejemplo, me preguntan en pelota, ¿de qué equipo eres? Y yo con la pelota yo no tengo, como sucede con el Escogido en tu casa o no sé por dónde. El Escogido en mi casa. Yo no tengo un juicio previo. No, yo llego aquí en blanco, pero yo digo, yo soy de las yo tengo tendencia a las Águilas. Sí. Y me lo preguntaban el otro día en clase. Me decía, ¿por qué? Digo, si adivinas por qué, te doy 3 puntos en la nota. Sí. Sí. ¿Por qué? Ya sé por qué. ¿Por qué yo tendría tendencia a ser de las Águilas? Bueno, no me voy a atrever a hacer un juicio. No, yo lo digo porque yo tengo una afinidad con una ciudad, segunda ciudad del país, con vocación de capital, sin serlo. Sí, ya. ¿Ya está? En Entonces, programa. yo he emitido un juicio. Eso está viciado. Un juicio viciado, exacto. Lo importante es saberlo. Y que si me dicen, ¿con quién? Alemania-Francia, final de la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿con quién? Alemania. Con Alemania. ¿Por qué? Contra Francia. Bueno, porque yo soy parcial en eso. Bueno, yo tengo una tendencia. De la Copa del Mundo no me gusta mucho, pero cuando yo vi a Francia contra Croacia, ni pensarlo. Mira. ¿Verdad? A favor de los croatas, pero 100%. En este programa ganó el Escogido. Y eso que perdimos al padre Ramón de fanático porque lo patrocinaba la pela. Sí. ¿Cómo puede ganar un equipo que lo patrocine la pela? Dijo el padre Ramón. Pues eso se da. Entonces, el entorno familiar. El entorno nacional, por supuesto, estamos claros que es un condicionante para hacer juicios tendenciosos. Te va quitando la objetividad. No libres de objetividad. ¿Son insuperables? En muchos casos son insuperables. Entonces debemos estar claros de cuándo yo tengo que inhibirme de emitir un juicio. No soy imparcial. Voy a hacer un juicio viciado. Me inhibo. Bien. O si tengo el coraje intelectual de superar estos vicios, fantástico. Por eso es importante tú investigar. Uh-huh. Porque en algún momento tú no puedes, en algún momento tendrás que tomar partido por una cosa o por la otra. Entonces es bueno conocer hasta qué punto podemos conocer la verdad sobre eso, ser objetivo, ¿verdad? Ser objetivos, y aunque tenga que amarrar tu corazón, tirar para adelante, porque hay veces que nos veremos obligados a una cuestión como esta, ¿verdad? Por ejemplo, se va a dar, y ya estoy dando un paso adelante, en el ámbito de la fe. Uh-huh. En el ámbito de la fe, los vicios para el juicio, que en este caso el juicio sería el seguimiento de Cristo, está condicionado. Por eso hay una palabra que no todos entienden y no todos están dispuestos a cumplir, que es: odia a tu padre y a tu madre, a tu razón, odia a tu hijo y a tu hija, hasta tu propia vida, por el seguimiento de Cristo. La fe sí que implica, no te puedes inhibir en el ámbito de la fe. Implica la rotura total con estos vicios para hacer un juicio de fe, el seguimiento total de Cristo. Pero bueno, eso es un paso más allá de lo que sería los vicios
para hacer un juicio de valor exacto. Pero entonces quiere decir que la fe no podemos cuestionar porque ¿cómo entra el pensamiento crítico en el ámbito de la fe? La fe, bueno, ahí tendríamos que entrar en un documento del Papa Juan Pablo II, Fe y Razón, donde él insiste y argumenta que no son dos ámbitos contrarios. No son. Puede convertirse en contrario y en choque cuando la fe, cuando la razón no es crítica. Señores, hay mucha razón viciada. Hay mucho, digamos, cientismo o cientificismo que es viciado. Por ejemplo, por tirar una pregunta, a mí me gusta la pregunta que niegan la mayor. ¿Existe la emergencia climática? ¿Existe? Y si existe, ¿existe fruto de la mano humana? Hay todo un colectivo científico que dice que no, pero hay un pensamiento mayoritario, único, que dice que sí. ¿Alguien ha de tener la verdad en esto? Bueno, una de las cosas que más nos impacta ahora es el tema de la ideología de género y el tema de la disforia de género fue o sea, la homosexualidad fue sacada de los manuales de psiquiatría en función de una reunión y de un ámbito científico que determinó que ya no era una enfermedad. Lo sacaron del DSM-5, ¿verdad? Del DSM, del manual de desórdenes. DSM, sí. Ajá, entonces. No sé exactamente en cuál. Pero que fue en función de la Asociación Americana de Psiquiatría, solamente de un colectivo de científicos que bien pudo haber sido. Sí, pero el problema no es que sea un colectivo científico o no, ¿verdad? Que de hecho un colectivo científico podría llegar a decir, bueno, esto no es enfermedad, pero para ello tendría que dar razones científicas. El problema es que en esa reunión no se dieron razones científicas. Yeah. ¿Okay? Igual que en la mayoría de países donde se ha aprobado aborto y demás, no ha habido debate. Por ejemplo, en Argentina, siempre que hubo debate, el aborto no pasaba. Es un debate. Y ya la última vez que pasó, no, pero ya cuando pasó no hubo debate. Lo pasaron por go. Pero en cuanto a la disforia, por ejemplo, ahora mismo me hablabas de un colectivo, psiquiatría, pero ahora el colectivo pediátrico está dando razones, lamentablemente a pelota pasada, o sea, viendo las consecuencias de que, señores, esto no puede continuar. Esto no puede continuar. De hecho, ya hay países que estaban más a la vanguardia con eso, donde se está volviendo atrás con un montón de cosas. Por ejemplo, Suecia está volviendo atrás en esto de hormonizar a niños y demás, porque se ha visto cuál es el daño que está haciendo. Hay otros que están entrando en eso y, sin embargo, los que están más adelantados han ido saliendo de esa situación. Para que tengamos pensamiento crítico hay que ver las noticias. Ver las noticias y que se puedan verificar en cuanto a eso. ¿Da? Pero lo importante en cuanto al pensamiento crítico es no asumir, sino, primero, vencer la pereza intelectual y querer investigar. Segundo, por ejemplo, tener el coraje. Sí, lo del coraje. Yo te pregunto, ¿te llega a ti, como me llegó a mí, un video de un grupo de personas de color que están allí en un canal viendo el agua fluir, ¿verdad? El agua totalmente fluyendo, y están todos muy contentos, muy cuestión de eso por ahí? Entonces te llega y te dice que eso es en Haití. ¿Cómo tú verificarías eso? ¿Qué tú harías? ¿De qué manera? ¿Qué cosas te llevarían a ti a ver si esto es cierto o no es cierto? El video tiene alguna cabecilla de un periódico, no, de un medio de comunicación. Es un reenviado de reenviado de reenviado. Wow. De entrada, si es así, le pongo ya el interrogante grande de falso. Okay. Porque para que algo sea verdadero, no basta con decir... O sea, eso entra dentro de la falacia, que es...
está, por ejemplo, está sobradamente demostrado que, sí, pero no me estás dando datos. Sí. O todo el mundo sabe. Te voy a dar uno, por ejemplo. Sí, te voy a dar un dato, por ejemplo. A ver, eso está ocurriendo en Haití, según el video. Sí. Ujú. Significa que el río ya está desviado para allá. ¿El agua sigue corriendo en la frontera? ¿Se ha parado en algún momento? No. No se ha parado. De hecho, si vas a las fuentes, digamos, oficiales, se abre el listín diario y, por ejemplo, por decir uno, y mira las imágenes, están en proceso de varilla todavía. Está en proceso de varilla, blog. O sea que esa imagen no puede pertenecer. No puede. No es verdad, no es cierto. Segundo, no puede ser. adelanto que es que él ya me ha enseñado ese video. Las voces que yo oigo me suena a el idioma, no me suena a francés ni a creol, me suena a puro africano. Pero estamos a un nivel ahora mismo que yo prefiero poner en duda, en cuestión, o no aceptar algo que no esté verificado. Mientras no esté verificado, es mentira. Si te llega a ti, entonces, ¿qué tú harías? Desestimarlo. O preguntarle a quien lo reenvía, ¿has verificado Sí. la autoría? Sí. Lo he hecho varias veces. O sea, que en algunos grupos me vuelvo odioso, la verdad. No, entonces vamos a decir, ¿verdad?, que yo no lo voy a reenviar más adelante. Exacto. Aquí paró. Aquí yo hago una presa. Exacto. En cambio, lo puedo reenviar para atrás. Es decir, ¿tú has verificado esto? ¿De dónde lo conseguiste? Responder. En tiempo de Me lo reenvió. Normalmente la respuesta es: me lo reenvió alguien que yo Sí, considero una que sabe. fuente. Sí. En tiempo de pandemia ese tipo de cadenas hicieron mucho daño. De gente que decía, el COVID está acabando, muchísimas cosas totalmente distorsionadas que después se demostró que no eran ciertas. Y la gente sencillamente las reenviaba. A mí me preocupan videos que digan: esto está pasando ahora mismo Sí. en tal sitio. Claro, hay veces que es verdad. Como cuando cayó aquel edificio comercial En La Vega. En La Vega. En La Vega. Bien, pero entonces eso mismo se confrontaba en las noticias. Exacto. Hay un respaldo. Sí. Ponías una emisora de radio y estabas escuchando eso. Buscabas un periódico y aparecía a última hora. Esa es la otra cosa que yo creo que es bueno ver, que es confrontar esa fuente con otras. Sí, pero hace falta dejar de hacer lo que estás haciendo para buscarlo. Antes de reenviarlo. Exacto. Eso te lleva entra a salir la un poco de pereza. una pereza. Es más fácil La decir, pereza. cónchale, ¡piu! Y lo mandé a un grupo donde hay 90 y tantas personas, que a su vez... Lo van a divulgar más. Pero hay casos aún peor, que tú lo buscas y realmente está verificado, realmente está en varios medios formales, pero del origen de la noticia también es falso. O sea, Bueno, dicen, nunca creas algo hasta que no sea oficialmente desmentido. Ahí ya es más peligroso. El otro día vi un video donde decían, vean a Messi hablando en inglés gracias a la inteligencia artificial. Pero el video la noticia ya te lo decía. Y efectivamente, Messi hablando inglés cuando Messi no le entra el inglés demasiado bien. Pero gracias a la inteligencia, quiere decir, yo aquí te lo estoy diciendo, pero ¿cuántas veces no será verdad? Y pongo en boca de líderes palabras que no han dicho jamás. Bendita la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, bendita de la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo donde la mentira está muy asentada, donde en muchos casos se justifica y donde además se usa como herramienta. Disfrazada de posverdad. Entonces, en ese sentido, podemos entrar en ese modus operandi de usar la mentira, entrar en ella y simplemente vivir ahí, o podemos querer buscar la verdad. Para eso, lo que hemos dicho, para eso hace falta el pensamiento crítico y las herramientas de pensamiento crítico. Bien, es importante saber que esto que estamos diciendo no estamos exagerando, sino que hay incluso ideologías que han hablado
de que la mentira, si sirve para el propósito, ¿verdad?, Sí. final que se quiere, Que el fin justifica los medios. Esto está es justificada. Esto es Maquiavelo. Ujú. Está justificada. ¿Verdad? Está el caso, ahora no me acuerdo muy bien, de la mujer que entra al autobús en Rusia, la vez aquella, ¿tú sabes cuál es el caso? No. Y agarra y dice algo, ahora mismo no me acuerdo qué bien, pero bueno, sería bueno buscarlo después. Y dice alguien, mire, eso es mentira, porque está diciendo, no, eso sirve para la revolución. Sí. Eso tal vez no sea verdad, pero sirve para la revolución. Claro. O sea que se justifica. Yo tengo un fin que es, uno, no me importa decir mentiras o no. Es que nadie dice mentiras o arma chismes o calumnia gratuitamente por el gusto de... Hay un fin en eso. Si es dañar la imagen, el honor de alguien, Justificar otra cosa. justificar, tapar algo, Distraer. culpar a alguien, siempre hay un fin en la calumnia y incluso en el chisme, que no es solo lúdico, no es solo me entretiene. Juguetón. No es... y a veces da gusto, ¿verdad?, cuando se hace con un propósito que es el contrario, que es el poner a sonar a alguien que hace tiempo que no suena. Ay, sí. Que no suena. Entonces, porque hoy en día no hay mala fama ni buena fama. Hay fama. Exacto. Sí, sí. Hay fama. Hay cosas que tú pudieras considerar mala fama, pero que en realidad... Bueno, en la Como decía aquel, que hablen de mí, aunque sea mal. eso es, en las 48 leyes del poder dice eso. Trata de que hablan de ti, aunque sea mal. Hay mucha gente que vive así. Los artistas, sobre todo. Si estoy fuera de... No estoy apareciendo, sonando. no hay entradas mías en las redes. Tira algo, tira un pequeño escándalo. Al menos que estés. Presencia. Sí, eso es cierto. Hay Bueno. un montón de personas que conocen cosas malas que no lo hubiesen hecho en ningún momento, ¿verdad? Pero suena tanto que yo tengo que ver qué es lo que pasa. Bueno, hoy en día si un artista quiere sonar y despegar, si se besan dos hombres o mujeres, el caso de Toquicha, el caso de Bad Bunny, esos son los que más suenan, o sea, los ídolos de este mundo. Sí, los besos son noticia, para bien o para mal. Exacto. Para bien o para Sí. Como ha pasado hace unas semanas y todavía colea. Dios mío. Sí. Y la noticia va a darle la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que le ha dado la vuelta al mundo. Le ha dado la vuelta al mundo y todavía se está usando. Curiosamente, en un momento en que España está viviendo un momento delicado políticamente. Ujú. Sí. Pero Es un momento que pudiera ser crucial, que se Exacto. pudiera pasar de un modelo a otro. Pero bueno, pero ha pasado a segundo plano. Lo importante es el beso de Rubiales. Qué pena. Qué pena. En el orden práctico, Yoli, a nuestros hijos, ¿cómo nosotros le vamos inculcando el tema de que sean críticos, de que no se queden con la primera noticia, de que... Bien. Bueno, ya estamos entrando en la materia, Sí. en la materia pensamiento crítico. El crítico, para el pensamiento crítico, que no es de ahora, el pensamiento crítico pillén, Sí. desde el origen del De pensamiento. Sócrates. Y podríamos irnos a Sócrates, Exacto. que utilizaba lo que se llamaba el método de Sócrates, que luego La aparece mayéutica en el Sócrates. Evangelio, la mayéutica, Ujú. que es Cuestionar. saber hacer preguntas, saber hacer la pregunta adecuada. El pensador crítico sabe hacer preguntas y la pregunta adecuada. Lo importante no es tanto la respuesta, sino el cómo llego a la respuesta. Yo os animo a ver, hay una obra, creo que primero era obra de teatro y luego fue al cine, 12 hombres sin piedad, en inglés 12 Angry Men, otro Angry Man, ya. que es, toda la obra se desenvuelve en una sala de
de debate de un tribunal, o sea, de 12 hombres que tienen que dar un veredicto de culpabilidad o inocencia sobre un caso que se ha visto. Cada uno tiene sus motivaciones, sus prisas, sus prejuicios sobre el caso en sí. Y en la primera votación, 11 culpables y un inocente. El inocente molesta a todos se molestan con él, porque esto iba a ser, es un caso que está claro, iba a ser rápido y ahora siempre tiene que haber uno, dicen. Siempre tiene que haber uno que J la P. ¿Y por qué dice usted que es inocente? Oye, la respuesta, no, yo no sé si es inocente, pero tampoco sé si es culpable, y aquí nos han encerrado para que debatamos. Vamos a debatir, vamos a pensar. Eso es lo que más les revuelve. Como que, pero a usted le sobra el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer, y más cuando un caso está claro. ¿Qué es lo que más, la respuesta que más da este hombre es: yo no sé? El pensador crítico parte de la base de yo no sé, pero tengo muchas preguntas, y entonces empieza a preguntar. Una duda razonable. Exacto. Entonces, el pensador no crítico sabe, cree que sabe, y tiene ya asumida él tiene todas las respuestas, por eso no cuestiona nada. El pensador crítico no sabe, pero ya lo decía aquel, solo sé que no sé nada. Que no sé nada. Por lo tanto, pregunto, ahí entra la mayéutica, pero curioso que Jesús la utilizaba. Oye, ¿quién dice los hombres que soy yo? O cuando quiere llevar a Pedro a una respuesta, le dice: oye, Pedro, los hijos de los hombres, los principales, ¿de quién cobran impuesto? ¿De sus hijos o de los súbditos? La pregunta. O a veces no viene, ¿verdad? Como que, ¿y ahora a qué viene eso? O a veces le preguntaban a él y él respondía con otra pregunta. Yo creo que una sola vez en el Evangelio, me perdonan, ¿verdad? Yo no soy erudito en esto. Una sola vez en el Evangelio Jesucristo le preguntan una cuestión y la contesta. Sí. Nunca contesta lo que le preguntan. Siempre se va más allá. Siempre se va más allá. Porque al final él quiere comenzar a que la gente comience a pensar. Exacto. Precisamente. Bien. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta. Entonces Jesucristo no le dice: bueno, el prójimo tuyo. No. Había un hombre. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y ahí, ¿verdad? Para que al final le diga quién era el prójimo. Sí. Y es el otro el que da la respuesta. Sí, yo no te la doy. No. Yo te doy la palabra, que tú conoces muy bien, y dame tú la respuesta. ¿Quién era el prójimo? El que tuvo misericordia con él. En aquel momento le llevaron la noticia de los galileos que Pilato había. Sí. Y entonces Jesucristo dice: no, Pilato no, tranquilamente. Comienza a decir, ¿qué consecuencia hay? No para esos galileos, sino para todo el mundo. Y en adelante comienza con otra cosa. O sea que en ese sentido, indudablemente, si tenemos a alguien que usa un pensamiento crítico, sí, y que lleva al otro a dar él la respuesta. Y bajando un poco más. Al final. Con Pilato también. Con Pilato. Lo mismo ocurre. O sea, que es de todo. Y que es muy importante. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahí sí, ahí lo mato. Este podcast, por ejemplo. Entonces, lo digo porque, ¿qué hay que hacer? No dar respuestas. El pensador crítico invita al otro a cuestionar. Y menos soluciones. Por lo tanto, señores, no asumamos, cuestiona todo lo que te entre por ahí, cuestiónalo. Y eso será verdad. ¿Y por qué me mandan esto? ¿Y por qué tal? Vamos a averiguar. Es el pensador crítico. Entonces, a los hijos, por ejemplo, cuestiónale, pregunta. Mira lo que he visto ¿Y tú estás seguro que eso es verdad? Oye, investígalo.
yo ya lo investigué. Ah, ¿y qué dice? No, investígalo. Yo no voy a hacer el trabajo por ti. Y preguntas, y que lleguen a la respuesta. Eso es la mayéutica de Sócrates. Preguntar para llevar al otro a que te dé la respuesta, que el camino fácil sería que yo te la dé, pero no, la vas a sacar tú. Ese ejemplo es clarísimo. ¿Quién es mi prójimo? Tú vas a responder a eso. No, y bajando un poco más. Pam, y entonces yo te digo, ¿entonces quién era el prójimo? Ah, ese. Pues ya está. Tú lo dijiste, no yo. Las preguntas, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Para qué vives? Son preguntas buenas. Entonces, un poco por ahí, pero bueno, hay mucho tema que hablar sobre esto, y si hace falta, hacemos un día un directo. Sí. Y que la gente opine y hable. Ok, muy bien. Muy bien. Yo creo que para el próximo programa tenemos ya al padre Ramón con nosotros. Creo que sí. Entonces, Sí, ya está. comenzaremos con cosas nuevas, pienso yo. Concluiremos y comenzaremos cosas nuevas. Tenemos por ahí un Y par de será temas muy que están interesante. pendientes. Un par de temas pendientes, sí, muy interesantes. Muy bien. Entonces, Pues nada, esperemos que haya sido del interés. Ya saben, comenten, suscríbanse, denle like si les gusta, no mientan. Si no les gustó, no le den like. pero que den la razón, que usen el pensamiento crítico. Exacto, pero al menos úsenlo. Y nos vemos la próxima semana, ya, Dios mediante, con el padre Ramón aquí. Hasta luego.